Urgente. La senadora Marta Peralta, la que muchos reconocen como la falsa indígena, pues básicamente fue enlodada brutalmente por Snyder Pinilla. Hola, ¿qué tal? Soy el profe Andrés. Bienvenidos a esta nueva transmisión en directo. Hoy estamos regresando con todo porque pues vamos a empezar a hacer el análisis político y crítico con datos, con cifras y además con los testimonios de los principales involucrados en un escándalo de corrupción terrible, que es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. A nadie se le puede olvidar que se robaron literalmente el agua de La Guajira. Vamos a escuchar a ver en el exclusivo de Noticias RCN qué es lo que está diciendo Snyder Pinilla. Vamos a escucharlo. A la Unidad de Gestión del Riesgo revela la pérdida de documentos importantes en la investigación. ¿A quién señala? Nos lo cuenta en exclusiva de nuestro editor judicial, Felipe Quintero. No me siento orgulloso de lo que lo voy a decir, pero no importaba. Yo lo que tenía era que sacar el contrato. Los papeles que dieron fue a ese director, al que está actual, que es Carlos Carrillo. El ministro le dijo al doctor Olmedo que era para organizar temas de congresistas. Un momento, ¿cómo así? Él está diciendo que los papeles se le perdieron al Barbuchas, a Carlos Carrillo. Es que no sé si ustedes lo reconozcan. A ver, Carlos Carrillo. Porque claro, pues tantos personajes en política, ¿no? El Barbuchas. Él es el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Entonces, pues este señor es el que están diciendo en el testimonio, el mismo Snyder Pinilla, que fue al que se le perdieron los papeles, porque es que hubo un lío, ¿no? Él llegó supuestamente como el faro de la moral a ver qué podían rescatar de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, y él dijo, no, que de los... me acordé que de unos pagos que hizo, unas adiciones presupuestales que hizo el Ministerio de Hacienda a la unidad, que fueron en realidad dos por 700.000 millones de pesos, o sea, 10 veces lo de los 70.000 millones que tanto hablaron los petristas, que pues también es un caso indignante, pero esto lo supera con creces brutales. Simplemente dos adiciones presupuestales que se hicieron por 700.000 millones, es decir, 1.400.000 millones de pesos, se le hizo a esa unidad. Y está diciendo aquí Snyder que los papeles, no sé si eso, aclaro, ¿no? Sino que estoy dando un poquito de contexto. Los papeles se le perdieron al actual director, es decir, al Barbuchas anticorrupción, supuestamente, Carlos Carrillo. Los papeles le perdieron fue a ese director, al que está actual, que es Carlos Carrillo. El ministro le dijo al doctor Olmedo que era para organizar temas de congresistas. Ante la magistrada Cristina Lombana, Snyder Pinilla no se guardó nada en la investigación contra los senadores Julio Elías Chagui y Marta Peralta. Su testimonio fue hace 2 semanas en la corte y dejó en claro que, según su conocimiento, la unidad de gestión del riesgo de este gobierno era el botín para manejar el Congreso. Se tenían que dar contratos para que aprobaran las diferentes reformas del gobierno, apoyar a los que de pronto estaban en coalición o los que de pronto estaban en oposición, y que pues tenían que ayudarles con contratos como para lo que se dice normalmente alivianarlos, para que no molestaran tanto. Snyder Pinilla mencionó una de sus primeras tareas con el senador Julio Elías Chagui, investigado por estos hechos. El doctor Olmedo me dice que es que el ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco, lo había mandado a reunirse con el senador Julio Elías Chagui, y que pues tenían que ir a revisar a ver cuál era el compromiso que se había hecho para yo, a través de mi subdirección, sacar el contrato. Es que es impresionante, ¿no? Recordemos que este ex ministro del Interior también, ¿no? El faro de la moral del Partido Liberal y todo el tema. Recordemos que él empezó con una estrategia al menudeo, que era ir congresista por congresista a sus puestos a convencerlos de votar a favor de las reformas del cambio, ¿no? Aparentemente ya sabemos cómo se convencen, ¿no? Eso es un secreto a voces, ¿no? O sea, para nadie es un secreto que el Parlamento colombiano no es el Parlamento europeo, no somos faro anticorrupción en ningún aspecto, lastimosamente. Entonces, pues, el mismo Snyder Pinilla nos está diciendo, usaban la unidad para comprar los votos para aprobar las reformas del cambio, ¿no? Las reformas del pueblo, a punta de mermelada, de corrupción, con todas las letras.
El contrato al que se referían era uno destinado a mitigar inundaciones en Sagún, Córdoba, el cual tuvo un inesperado aumento. Que pasó de 22.000 millones a 28.000. El mismo Snyder le dijo a la magistrada Lombana que el senador Chagui era el beneficiario de ese contrato. La orden en su momento del doctor Olmedo, y cuando me presenta aquí al senador, es: hay que sacar ese contrato de Sagún porque lo va a manejar el senador. Según el testimonio, existía una presión insólita del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, Para poderlo sacar por emergencia. ¿Por qué? Porque tengo a Velasco encima, hermano, preguntando por eso, por ese compromiso. Snyder Pinilla llegó al descaro al admitir que no le importaba ni siquiera que existiera una emergencia. También no me importaba, se lo digo, y perdóname lo que lo voy a decir, pero no me importaba ni siquiera si eso era una emergencia. Después de que estuvieran los documentos que yo le digo que es para ahora emergencia, pues ya la verdad, señoría, y perdón lo que decir, no me importaba. Yo necesitaba era sacar el contrato. A pesar de toda la insistencia en el contrato, no salió porque estalló el escándalo de gestión del riesgo y nunca se tuvo el desembolso de la plata. Lo que sí quedó claro era la habilidad para gestionar contratos a dedo. Y tal vez por eso el doctor Olmedo pues vio que yo tenía esa agilidad desafortunadamente para poder cuadrar ese contrato rápido, y por eso era que lo sacaba a través de la mía. Dios mío, esta gente es lo peor, ¿no? Gente tan rata, tan ladrona, ¿ah? Impresionante. Otro capítulo que abordó es el de la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta de Pieyú, salpicada por una supuesta intermediación para un contrato de maquinaria amarilla para la construcción de jagüeyes en La Guajira por 2.000 millones de pesos. Al ser interrogado, Snyder dijo esto. Dentro de los interrogatorios yo dije que pues, y es la verdad, doctora, yo no sabía que eso era de ella. Entonces, si yo no sé, pues cómo voy a venir a decirle a usted acá, no, sí, es que yo me reuní con la doctora Marta y cuadramos este contrato, pues porque no fue así. Entonces, por eso es que no están dentro de mi matriz, pero yo sí le dije a la fiscalía, yo sí contraté a esa empresa sí contrató las horas máquina. ¿Qué injerencia tuvo la senadora Marta Peralta en la compra de los carrotanques para La Guajira? No, en eso no tuvo ninguna injerencia porque eso se organizó era pero para cumplirle a otros congresistas dentro de otro radicado que hay, su señoría. Sin embargo, según su relato, había una orden directa de Olmedo López para La Guajira. La orden del doctor Olmedo fue que todas las cosas que hiciéramos en La Guajira le contáramos a la senadora. ¿Por qué? Porque el doctor Olmedo veía, y uno lo ve, que pues ella es cercana al presidente y pues era como una aliada de nosotros allá. En medio de la diligencia, la propia magistrada Lombana pone en evidencia la desaparición de documentos en el caso. Muchos de los documentos que yo había hecho, todos los desaparecieron, todos, doctora. Muchos de los documentos no los encontramos. Los papeles le perdieron fue a ese director, al que está actual, que es Carlos Carrillo. Pues pucha, lo que quiere decir, o lo que... suponiendo, ¿no?, que eso es verdad, ¿no? Lo que quiere decir es que el Barbuchas anticorrupción, pues resultó que lo mandaron allá, aparentemente de acuerdo con el testimonio de Snyder Pinilla, para desaparecer evidencia. Es lo que yo estoy entendiendo como ciudadano. Es impresionante el nivel de... Es que son unas ratas, ¿no? Y él sale a posar en televisión, no, ese señor Snyder Pinilla es un criminal, ¿cómo van a creer en el testimonio de un criminal, no? Pero cuando sale Salvatore Mancuso a hablar un montón de cosas, ahí sí hay que creerle, ¿no? Entonces, pues, es impresionante, impresionante. Según Snyder Pinilla, enviaron a Carlos Carrillo o bueno, se deduce, ¿no?, a desaparecer los documentos, si no a él directamente, a alguien del equipo con el que llegó él. Pero la orden fue desaparecer eso. O pues a misma gente que... Ahí hay una investigación que hay que hacer, ¿no? Porque incluso también gente que estaba ahí trabajando en la unidad, les dijeron, también recordemos, implicados, ministro de Hacienda, que él siguió siendo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hasta tiempo después, siguió siendo ministro. Bueno, ahí hay varios... Me imagino que los congresistas involucrados, etcétera, tuvieron que haberse movido y decirle a gente que ya está en la unidad que de pronto conocían dónde se archivaban esos documentos, tanto en medios físicos como magnéticos, como se les suele decir o como se les decía antiguamente. Es decir, todo lo que esté en computadoras y demás, desaparezcan esa vaina. Es un nido de ratas los que nos están gobernando. Es impresionante, impresionante. Pero bueno, llegaban a hacer el cambio, ¿no? A mirarnos de frente. Es por esto que hoy les hablo, mirándolos de frente. Impresionante, ¿no? Qué ratas.
completamente ratas las que nos gobiernan y esperamos que la ciudadanía le cobremos a estas ratas miserables en las urnas todo esto que nos han robado. Porque es que nos han robado, porque es que cada año y cada día usted le sacan plata de sus impuestos, cada vez que usted no puede ir a comprarse ni siquiera un jabón de baño porque le cobran el IVA del 19%. Y eso que todavía no he hablado del proyecto de reforma tributaria que quieren sacar estos bandidos. Es que es impresionante cómo le quieren meter la mano a la gente al bolsillo. Es un atraco total. Es un atraco. Entonces vamos a estar haciendo ese análisis brutal sobre estos y más temas. Y especialmente el tema tributario, porque quiero informarle de pronto a algún petrista que esté viendo esto, ¿no? Yo hice el análisis y estuve en contra de la reforma tributaria de Carrasquilla y puede buscar el video y pueden, incluso los que me siguen también y en todo este gobierno Petro y demás que conocen mis posturas, pueden ir a ver el video que le hice a la reforma, a los dos videos que hice de la reforma de Carrasquilla y ver mis críticas y ver en qué ha cambiado el profe Andrés y ustedes van a ver la coherencia que he sostenido siempre. Hasta, no es por echarme flores, ¿no? Pero hasta yo mismo me he asombrado de decir, oiga, es impresionante, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es chévere ver esa consistencia que se ha tenido a través de los años, porque ya de 2021 a 2025 uno puede, y yo he aprendido muchísimo y he cambiado formas de profundizar en distintos temas, pero pues la consistencia se da es por los valores, por los principios, y esos son los que me han sostenido. Primero Dios. En fin, les envío un fuerte abrazo. Vamos a estar y esté muy pendiente porque voy a hacer un análisis brutal sobre la reforma tributaria de Petro y cómo nos quieren meter la mano al bolsillo. Son unas ratas miserables, se robaron el agua de La Guajira, se robaron todo. Es impresionante. Nos vemos en la